Estudios de la Universidad Rural. Iniciamos, pues. Vamos a empezar hablando de la elección del patrón y la variedad. Y aquí, pues, toca tomar en cuenta o recordar que el árbol frutal está compuesto o constituido por dos individuos diferentes, en su mayoría. Uno es el patrón, que es el que proporciona el sistema radicular, y la otra, pues, es la variedad. Y la variedad, pues, es la que proporciona la parte aérea productora, que es la que va a producir frutos, la copa y todo lo que vimos en las clases anteriores. Entonces, tanto el patrón como la variedad, pues, se unen mediante un injerto, esto, pues, para que estos puedan vivir en estrecha dependencia. Entonces, las aportaciones mutuas y otros compuestos, pues básicamente van a tener esto, tanto el patrón como la variedad van a tener una dependencia directa durante toda la vida, ¿ya? Principalmente, pues, ya que pues, uno va a proporcionar el sistema radicular y el otro tiene la parte aérea. Toda la parte de extracción de nutrientes van a tener mucho, o sea, van a estar determinados por el patrón, y luego pues la parte productiva, la parte donde vamos a cosechar, que son las frutas, va a estar determinada por la variedad. Muy bien, entonces sabemos pues que no se reflejan de forma uniforme en las diferentes variedades injertadas sobre el mismo patrón. Entonces, básicamente, va a haber una estrecha relación entre el patrón y la parte aérea o la parte de la variedad. ¿Sobre qué? Sobre el vigor o el desarrollo del árbol, sobre el tamaño, la calidad y la coloración de los frutos, sobre la productividad, sobre la precocidad que tenga la maduración y sobre la sensibilidad, pues, a factores limitantes del suelo. Todos estos factores están directamente ligados entre el patrón y la variedad. Bueno, ¿qué características debe reunir un buen patrón? Pues un buen patrón tiene que tener unas características muy buenas en propagación, tiene que proveer de una planta que se propague fácil. Tenemos que estudiar el comportamiento de este patrón en el vivero, la compatibilidad que tenga entre el patrón y la variedad, la polivalencia, que tenga también el control del vigor, la adaptabilidad de este, la productividad de este, la longevidad, la capacidad que tenga el trasplante. Ojo con esto, un aspecto importante, que no serpeo, que no tenga chupones, o sea, que no vayan a salir pues brotes de las raíces o del tallo, ¿no? Que tenga un buen anclaje, que tenga una muy buena tolerancia a patógenos y pues que tenga resistencia a asfixia radicular del cuello. ¿Ok? Bueno, seguimos y veamos algunos de los criterios que tenemos que tomar en cuenta al momento de que estemos eligiendo un muy buen patrón, ¿ya? Entonces, el desarrollo agronómico del árbol pues no se limita solo al vigor, solo a la productividad y al calibre de los frutos, sino que también al efecto directo que la variedad tenga en el suelo y la afinidad que vaya a tener esta pues con el injerto, ¿no? Entonces, pues, con base en esto nos lleva a la necesidad de buscar patrones bien adaptados, patrones que no tengan problemas de incompatibilidad con algunas variedades. Eso es importante también. Bueno, seguimos entonces. Y luego, pues, acá les tengo pues acá un pequeño esquema mental de lo que es las labores importantes o las partes críticas que tenemos que considerar al momento, pues, de nosotros implantar, pues, una plantación o un cultivo frutal. La primera es la elección del patrón. Eso es importante. Usted tiene que saber elegir qué patrón. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de patrones, algunos frutales, cómo es posible que han podido controlar problemas de hongos directamente del suelo, o clavibacter o rhizoctonia en algunos cultivos, utilizando patrones de variedades que son resistentes o tolerantes a este tipo de patógenos. Por eso es importante la elección del patrón. La elección de la variedad es importante. O sea, primero tengo el patrón que voy a utilizar, qué variedad es la que voy a poner acá. Eso va a ir muy de acorde pues al clima, a la altitud, al mercado que usted tenga.
¿sí? La influencia que estos tengan, las características tanto del patrón como de la variedad y las ventajas que estos ofrezcan, ¿no? Otros factores que pueden llegar a ser limitantes en el cultivo de frutales, pues todos sabemos, son los factores biológicos o factores bióticos, como por ejemplo la presencia de ciertas plagas, de ciertos patógenos en ciertas zonas de vida, ciertas áreas. Ya, eso es importante. Factores socioeconómicos y de mercado. O sea, ¿qué le está exigiendo su mercado a usted? Le está exigiendo una fruta de un calibre grande, una fruta de calibre pequeño, una fruta de cierto color, un fruto con cierto grado de madurez. O sea, eso es importante también conocer, ¿no? La preparación técnica del suelo, la disponibilidad de los materiales que nosotros pongamos, que nosotros decíamos, la comercialización, el mercado es importante tener previo a empezar pues un cultivo frutal, tener la certeza que no vamos a tener problemas en la comercialización de nuestro producto. El tamaño de las unidades de producción que va muy ligado al mercado que nosotros estamos queriendo incursionar y pues inclusive las facilidades crediticias o la parte financiera. O sea, saber si el presupuesto que tengo para empezar con mi cultivo de frutales pues es el suficiente para soportar por lo menos la etapa improductiva del frutal, que la etapa de juvenilidad, ¿no? Que en la mayoría va de 3 a 4 años. Bueno, eso era un poco hablando con respecto a lo que es los patrones. Ahora vamos a entrar a un tema bien importante, como lo es el diseño de una plantación de frutales. El primer paso, pues, para producir fruta consiste en planificar y diseñar y ejecutar la plantación frutal. Mire qué importante, planificar, diseñar y ejecutar la plantación. O sea, a veces nos vamos y nos obviamos las primeras dos, el diseño y la planificación, y nos vamos de una vez a la ejecución. Seguro vamos a ir al fracaso. Entonces, las etapas son planificar y diseñar y luego ejecutar la plantación frutal. Entonces, pues, antes de establecer una plantación frutal, es preciso realizar una planificación que permite elegir las opciones más adecuadas. Un error en estas decisiones puede tener una repercusión económica importante, muy difícil de corrección. Imagine usted, tiene un error al momento de la plantación de frutal, por ejemplo, en las dimensiones o en el marco de plantación que estés usando, y se da cuenta a los 5 años cómo lo corrige. Dígame, ¿cómo lo corrige? O sea, vamos al fracaso, ¿no? Ok. Al momento de establecer una plantación, pues requiere una inversión elevada, y todos lo sabemos, para adecuar el terreno, para realizar las labores preparatorias del suelo, para adquirir la planta, implantar el cultivo, realizar actividades culturales durante el periodo improductivo, etc. Ese periodo crítico que pasamos nosotros, de 3 a 4 años, en el periodo productivo, en la etapa juvenil del cultivo, es crítico económicamente hablando. Además, dice, pues en muchos casos la inversión también incluye, pues, la inversión que nosotros vamos a hacer en el frutal va a incluir, pues, algunas instalaciones auxiliares como sistema de riego, una malla de protección, como edificaciones o infraestructura como caminos, etcétera. Entonces, eso también tiene que considerarse en el diseño de una plantación frutal. Bueno, entonces, pues en el proceso de toma de decisiones, pues a la hora de establecer una plantación frutal, hay que tomar en cuenta múltiples aspectos, ¿ya? Y acá, pues, por ejemplo, les traigo un esquema mental, por ejemplo, que nosotros podemos echar a andar al momento. Y esto, pues, no es solo para frutales, sino que también es, pues, para cualquier tipo de cultivo que nosotros estamos pensando incursionar. Primero, aquí, ¿qué tenemos? El primer factor que tenemos que tomar es la localización. Aquí viene tenemos que hacer la pregunta unidad, ¿dónde? ¿Dónde voy a realizar esta planta? Voy a llevar a cabo esta plantación. No voy a querer producir melocotones en Zacapa, o mangos en Xela, o papaya en los Cuchumatanes, ¿verdad? O sea, no se puede hacer. La parte de la organización es importante. ¿Dónde lo voy a hacer? El plan productivo, o sea, qué especie, qué variedad voy a optar. Y aquí pues vienen las preguntas obligatorias. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo? Tenemos que responder esas tres preguntas. La otra viene la dimensión, o sea, la dimensión de la plantación. ¿Cuánto? ¿Cuántas plantas? ¿Cuánto voy a producir? ¿Okay? Las técnicas productivas. Acá pues están todos los procesos productivos, por ejemplo, la parte de diseño. Y
Y tenemos que responder a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Y luego pues viene el plan de ejecución y gestión de todas las actividades ya planificadas. Muy bien, entonces, pues el objetivo de un fruticultor es al realizar la plantación, es la obtención de un beneficio máximo acumulado durante un periodo de 15 a 20 años. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Son 15 a 20 años, pues, los que nosotros necesitamos, pues, empezar ya, necesitamos tener acá ese cultivo. O sea, un frutal no se hace, no lo establecemos ahorita para que nos dé 2, 3 años nada más, ¿no? Son cultivos de ciclo corto. O sea, necesitamos tenerlo un periodo de tiempo mínimo 20 años, ¿no? En muchas variedades. Entonces, pues por lo tanto, una plantación de frutales es algo a largo plazo. Entonces, para la planificación previa a la plantación, aquí tenemos algunos ítems de lo que tenemos que considerar o ítems o aspectos que tenemos que considerar en la etapa de preplantación. Primero, la elección del sitio, conocer el suelo, sus características físico-químicas, conocer su topografía, conocer las pendientes, etcétera. Eso es importante. Otro aspecto importante en la planificación previa a la plantación, señores, es la combinación, o sea, qué variedad voy a utilizar, qué estilo de copa, ya vimos eso en algunas clases anteriores, qué porta injerto, qué patrón voy a utilizar, de la planta de qué vivero me va a proceder, etcétera. Entonces, y luego algo muy importante y donde vamos a detener la clase el día de hoy es en determinar o establecer el marco de plantación que vamos a utilizar. O sea, qué distancia va a haber entre plantas, qué distancia va a haber entre surcos, ¿sí? La orientación y pendiente de las filas es importante, o sea, eso va en la preparación del suelo, en la sistematización, o sea, la orientación y pendiente pues nos permita preparar el suelo y nos permita la sistematización de nuestros cultivos. El análisis de suelo que nos va a ayudar a conocer las características del suelo y pues el marcado de filas y ya empezar pues directamente a lo que es el surqueado previo a establecer nuestra plantación. Entonces, estos son algunos de los aspectos. Hay muchos más, pero aquí estoy poniendo los más importantes. Ojo con esto, quiero comentarles, señores, en algunos ya les compartí ese material, algunos ya les compartí estos materiales. Ahí, lean ahí el material que dice planificación de cultivo de frutales. Ahí es un folleto de 198 páginas, si no estoy mal, no recuerdo exactamente, pero yo les pasé unos folletos donde lo que yo les estoy dando aquí nada más es un pequeño resumen. Ustedes lo van a encontrar mucho más claro en ese folleto de Urbina Vallejo. Si no, ustedes lo pueden descargar en internet, ahí está, busquen a Urbina Vallejo y descarguen todos los libros que este señor tiene ahí de fruticultura. Bueno, tenemos que analizar el terreno previo a la implementación, pues, o previo, pues, a que nosotros lleguemos a implantar aquí nuestro cultivo. ¿Cómo lo vamos a analizar? Pues, tenemos que observar el terreno, ¿sí? Si sabemos que hay zonas expuestas a encharcamientos o suelos demasiado resecos, o suelos muy compactados, o capas de suelo muy delgadas, entonces, pues, es lo mejor para analizar un terreno hacer una calicata o un pozo pedológico. El pozo pedológico o la calicata es lo mismo, usted va a venir y va a conocer los perfiles que tiene ese suelo para un mejor conocimiento. Otro aspecto importante en el análisis del terreno es la inclinación del terreno. O sea, también aquí la producción del terreno pues puede producir abnegación del suelo o encharcamiento, ¿no? Entonces tenemos que prever que ese suelo tiene que ser muy drenado, sobre todo en las regiones cuando están en regiones donde las precipitaciones pluviales anuales oscilan alrededor de los 1000 o 1000 milímetros por año, ¿no? Izabal, por ejemplo, las Verapaces, las diferentes, tanto la costa atlántica como costa pacífica, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, señores, pues acá estamos con la parte del análisis del terreno. Luego vamos a entrar al replanteo del espacio. Y aquí pues vamos a empezar a conocer los marcos de plantación o los estilos o los diseños de plantación de árboles frutales.
Y acá, pues, en esta figura ustedes pueden ver acá los tres mayormente o universalmente utilizados. El tres bolillo, el rectangular que ustedes ven acá y el cuadrado que vemos acá. Vamos a ver un poquito más a detalle cada uno de ellos. Entonces, en el replanteo del espacio o en la elección del marco de plantación, pues es un punto muy importante, ¿verdad? Aquí pues tenemos que establecer, previo a la a implantar nuestro cultivo, la distancia que vamos a utilizar entre árboles, ¿sí? Por un lado hay que calcular el espacio necesario para el desarrollo de los árboles y por otro la necesidad de dejar calles disponibles para el acceso de maquinaria. O sea, hay muchos árboles frutales que tenemos que tener, tienen que tener contemplado que tiene que pasar maquinaria por ahí para la recolección o las labores culturales propias del cultivo. Entonces, el patrón para trazar un huerto de árboles frutales es un tema muy amplio. Por eso contiene muchísimas opciones. Aquí vamos a ver 4 o 5 nada más, pero hay muchísimas. Ustedes las tienen en el folleto, ¿ya? ¿Ok? Y ya pues que solamente, pues ya que no solamente influye en el espacio, sino que en la fertilidad del suelo. Tiene mucho que decir, ¿no? Pero las 3 marcos de plantación más comunes o universalmente utilizados son estos: el bolillo, el rectangular y el cuadrado. Ok, veamos las plantaciones a tres bolillo. El tres bolillo es esto que ustedes ven por acá, ¿eh? O sea, tenemos acá en 3, ¿sí? Ok, la plantación de tres bolillo. Dice que es una disposición muy popular, por explicarlo de alguna manera, consiste en plantar los árboles en hileras, pero teniendo en cuenta que cada planta de la línea quede frente al hoyo o a la planta de la fila siguiente. Tenemos esto acá. Si damos cuenta acá, son 3 hileras, ¿ok? Esta tiene que quedar, eso es lo que nos está diciendo la teoría, esta. Tiene que quedar de esta manera, alineado de esta manera, por eso se llama trepolido. Este marco de plantación es muy importante, nos da opción a tener más plantas por área, ¿ya? Entonces, lo que les decía, permite tener más plantas por hectárea y pues también permite en algunos cultivos, pues, que la maquinaria pueda circular en varias direcciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto pues es muy utilizado en banano, en palma, en fin, en varios cultivos. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Pues tenemos el marco de plantación, que son plantaciones en rectángulo, un marco rectangular. Y aquí está, miren, acá está, vamos a ver, no me funciona el link acá, pero acá está el link y se llama pues arquitectura de frutales y está pues de Urbina Vallejos. Ya ustedes solo ponen frutales, el libro de frutales Urbina Vallejo y les van a salir un montón de opciones. Descárguenlos todos, les van a servir. Ok, sigamos hablando del marco rectangular. Entonces dice que en esta situación los árboles se plantan junto en línea, dejando más espacio en la anchura del espacio que separan las diferentes líneas, ¿no? Entonces, el sistema de marco rectangular, pues este permite aprovechar el terreno y si bien solamente las operaciones de cultivo y suelo pueden hacerse con maquinaria en 2 sentidos. O sea, ¿qué sentidos? ¿Solo para acá o solo para acá? ¿Ok? O se puede llevar a cabo durante pues, toda la vida de la plantación. Cuando realizamos el marco de plantación rectangular, pues la orientación de las líneas es importante que las hagamos de norte a sur para que la iluminación en las 2 caras del árbol sea uniforme. ¿Por qué no hacerlo de oriente a occidente? ¿Y por qué? Quedaría la línea así. Y no es eso lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que la línea vaya de norte a sur. Okay. El sol sale por acá, el sol de la mañana llegará a una parte de la cara del árbol y el sol de la tarde a la otra. Por eso es importante que las líneas sean orientadas de norte a sur. Muy bien, acá tenemos pues los 3 estilos de marco de plantación universalmente hablando. Vuelvo y repito, hay muchos más, ustedes van a ver muchos más en el libro. Pero yo les estoy poniendo estos porque son los universalmente más utilizados y por supuesto pues son los que más utilizamos acá en Guatemala. Al 3 bolillo, al cuadrado y el marco rectangular. Bueno, antes de hablar de distanciamiento en
en frutales. Vamos a ver si les puedo proyectar un videito. Voy a ver si se los puedo proyectar, que lo tengo guardado acá en la compu. Si no lo puedo guardar, lo busco de YouTube. Igual se los quiero presentar. Me da un segundo e intentaré proyectárselos. Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver cómo se hace una siembra al tres bolillo. Sean ustedes bienvenidos. Este video lo estamos haciendo como una explicación a un cliente que tenemos en el estado de Veracruz, en la República de México. La idea es explicarle cómo se hace una siembra al tres bolillo, ya que él está próximo a empezar a sembrar. Entonces, vamos a pasar a la explicación del resultado que tenemos ahorita en este momento. Todo comienza con la línea de cultivo, que en el caso de él corresponde a la parte más alta de los lomos que hizo para sembrar los limones. Como se trata del cultivo del limón, estamos huyéndole a una enfermedad llamada gomosis, que afecta principalmente a las cítricas, y dentro de las cítricas el limón es una de las plantas más susceptibles. Entonces, lo primero que hace es sembrar esa primera hilera colocando cada planta a 3 metros uno de otro, medido desde el centro donde abre un hueco al otro centro donde abre otro hueco. Entonces, puede usar la manguera como orientación de siembra, la cual debe estar bastante tensada, y cada 3 metros sembrar un arbolito. La distancia entre el arbolito y la manguera puede ser de hasta 15 centímetros ahorita que la planta está pequeña. Él va a regar por riego eh, riego por goteo. Entonces los goteros deben quedar aproximadamente a 15 centímetros de la base de cada una de las plantas. No pegado 1 centímetro, 2 centímetros, sino aproximadamente a 15 centímetros de distancia. Ok. El siguiente paso es donde va la siguiente manguera, que debe ser a 3 metros. En el caso de él, él ya tiene confeccionado aquí una montaña de tierra y aquí otra montaña de tierra, lo que nosotros llamamos un camellón y otro camellón. Y en el centro del camellón va esta manguera y en el centro del camellón va esta manguera. Y la distancia entre esta manguera y esta manguera debe ser 3 metros, como muestra y el video. Entonces, el siguiente paso es sembrar las plantas en el nuevo hilo. Y esto se hace también a 3 metros de distancia. La diferencia es que esta planta va en el medio de estas dos. Esta planta va en el medio de estas dos. Y esta distancia debe ser 3 metros, al igual que es la distancia de aquí, 3 metros. ¿Ven? Entonces esta planta, si la proyectamos, quedaría en el medio de estas dos. Entonces, en el medio de estas dos, proyectamos y tenemos esta planta. Y así sucesivamente. Entonces, queda formado triángulo. ¿Ven? Y se forma el triángulo. Y si lo vemos así, aquí hay otro triángulo, aquí hay otro triángulo, y hay otro triángulo, y así sucesivamente. Con el siguiente hilo se hace exactamente lo mismo, se miden los 3 metros y luego en el medio de estas dos plantas va esta.
Fíjense que esta planta y esta coinciden y aquí formarían como un rectángulo, ¿ven? ¿Ok? Entonces se forma un rectángulo con el hilo alterno y se forma un triángulo con el hilo vecino. Si esta distancia es 3 metros y esta distancia es 3 metros, utilizando Pitágoras, conseguimos que esta distancia es 3,3 metros. Aquí estamos haciéndolo a 3 metros de distancia y 3 metros dentro de planta entre hilo porque queremos un pasillo un poco más ancho para poder hacer labores de limpieza, mecanización y demás. Bueno, esperando que esta información le permita a Bueno, estábamos viendo acá un video en el cual pues nos explicaban cómo se traza un marco de plantación al tres bolillo. Tengo otro videito por acá, voy a ver si nos deja proyectar. Permíteme un segundo. Bueno, las disculpas del caso no me dejó proyectar el otro, pero igual en la próxima clase podemos verlo. Sin embargo, vamos a continuar entonces con la clase y pues básicamente lo que estamos viendo por acá, señores, es eh, los diferentes distanciamientos que se recomiendan de acuerdo a la especie de frutal que usted quiera producir. Por ejemplo, hablamos de un aguacate. Es recomendable o el distanciamiento más utilizado es de 10 por 10. 10 metros por 10 metros entre plantas, entre surcos. Hablemos, por ejemplo, del melocotón de 4 a 6 metros, o sea, 4 a 6 metros entre surcos y 4 a 6 metros entre árboles. Si queremos producir, por ejemplo, en el caso de cítrico, por ejemplo, la naranja, puede utilizar 6 por 4 o 7 por 5, ¿ya? En el caso del limón, el más utilizado que yo conozco hasta la fecha es el 7.5 por 7.5. Aquí pues tenemos, de acuerdo a la especie frutal que nosotros queramos producir, aquí pues nos están recomendando los distanciamientos que podemos utilizar. Ok. Veamos esta diapositiva y veamos el distanciamiento recomendado de algunas especies frutales. Tomamos en cuenta acá, en el caso del aguacate, que creo que es el que más conocemos todos acá en el trópico. Por ejemplo, aquí estamos recomendando recomendamos dos distanciamientos, el 8 por 8 y 10 por 10. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros utilizamos el 8 por 8? ¿Cuántos árboles vamos a tener cuando hacemos el marco de plantación al cuadro? Vamos a tener 156 árboles. Y si usamos 10 por 10, vamos a tener 100 árboles por hectárea. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos estos mismos distanciamientos, solo que en un marco de plantación al tres bolillo? Si utilizamos, por ejemplo, un distanciamiento de 8 por 8 al tres bolillo, vamos a obtener 179 árboles. O sea, miren cuántos árboles vamos a tener más en comparación de un marco al cuadro.
Y si tomamos uno de 10 por 10, vamos a tener 115 árboles por hectárea. O sea, 15 árboles más que utilizando pues un marco de plantación al cuadrado. Esto pues nos ayuda a optimizar pues el área que tenemos, ¿no? Tomemos otro ejemplo. En el caso de limón, por ejemplo, ¿sí? El de limón, aquí tenemos, por ejemplo, dos tipos de distanciamiento, 6 por 6 o 7 por 7. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros utilizamos el distanciamiento 6 por 6 con un marco de plantación al cuadro? Vamos a tener alrededor de 275 árboles. Y si utilizamos el de 7 por 7, pues vamos a tener 200 árboles nada más. Veamos qué pasa cuando elegimos un marco de plantación al trebolío y un distanciamiento de 6 por 6. Señores, vamos a tener 315 árboles. Y si utilizamos el distanciamiento de 7 por 7, pues vamos a tener 230 árboles. Vemos ahí cómo aumenta el número de árboles por área. Ok. Veamos algunos otros tipos de marcos de plantación que existen. Aquí, ojo con esto, yo quiero hacer énfasis y les dije desde el principio, pues, o sea, no es que solo estos existan. Ustedes van a ver en el libro que hay muchísimos más, o sea, yo estoy dándoles a conocer los más utilizados universalmente, o más utilizados por lo menos en Guatemala, ¿no? Entonces, el marco de plantación se obtiene de la combinación entre la distancia entre árboles y la forma de distribuirlos. Cómo distribuir los árboles en el área. Existen varios sistemas de plantación, desde los que son más tradicionales a los menos utilizados. ¿Cuáles son los más tradicionales? Cuadrado, triángulo y trebolío. A continuación, pues vamos a exponer una pequeña síntesis de algunos otros que hay. El marco real, que viene siendo el cuadrado, el marco rectangular, que hablamos de ese, el trebolío, que lo vimos, y aquí tenemos otro, que es muy similar al marco real, que es al cuadro, que se llama 5 de oros, ¿ok? Pero pues esta tiene o sea, cualquiera que lo ven así es muy similar al marco real o al marco al cuadrado. Sin embargo, pues hay una pequeña diferencia y es que el marco real, aquí pues se da un árbol en el centro, o sea, como que pusiéramos uno acá y acá haría un marco de 5 de oros. Este marco de plantación va a presentar un inconveniente muy importante y este inconveniente pues es que nos va a dar dificultad para la mecanización. Eso es importante. ¿Ok? Entonces acá les presento otro de los marcos más que existen. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de marcos de plantación estimados, dice que el sistema de producción en alta densidad debe de ir acompañado con actividades propias. O sea, si nosotros utilizamos un marco de plantación con más alta densidad, o sea, menos distancia entre planta entre surcos, señores, tenemos que tener muchas actividades propias, como podas, por ejemplo, para regular pues el tamaño de los árboles, ¿no? Podas en verde, estas pueden ser aplicaciones químicas, entonces, de inhibidores de crecimiento, manejo del agua para evitar el desarrollo de vigorosidad de la planta, la fertilización, también los planes de fertilización que utilizamos es muy importante, ¿sí? La búsqueda también de portainjertos que pueden ser enanitizantes, esto es muy importante, lo he visto muchísimo en mango, más que todo, cuando utilizan portainjertos o patrones pues, que sean enanitizantes, o sea, dice que queda el tronco súper pequeño y ahí empieza la copa, entonces eso es muy importante para que nosotros podamos controlar aquí el tamaño del árbol, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, marcos de plantación, ejemplos que podemos utilizar con raleos, por ejemplo, del año 1 al año 8, por ejemplo, un distanciamiento de 11 por 5. Año 8 al año 20, cuando la parte del árbol está más desarrollada y creciendo más, pues ya hacemos un raleo y dejamos a 15 por 15. De 20 a 40 años, pues dejamos de 21 a 21 y lógico, pues para que los nietos de ustedes lo lleguen a ver, de 40 a 80, pues un 30 por 30. Eso es muy importante cuando utilizamos marcos de plantación a alta densidad. Siempre tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ir haciendo las podas o raleos que no se hacen constantemente, pues, pero sí es aconsejable hacerlas. Ok, dejando por un lado los marcos de plantación, vamos a entrar a la parte de lo que vamos a ver las últimas diapositivas, vamos a ver las últimas diapositivas de la clase, que vamos a hablar del establecimiento propio de la plantación. Entonces, los objetivos principales de la plantación pues, es realizar las labores de preparación del terreno y la plantación de frutales.
En el establecimiento de frutales, pues tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, caracterizar el suelo y el clima. Eso es importante, lo primero que tenemos que hacer. Vuelvo y repito, o sea, saber en qué zona de vida usted está trabajando. Por ejemplo, ¿no? Les ponía el ejemplo de no querer ir a producir melocotones a Zacapa, ¿no? O al rancho, o en su mayoría, o a Sanarate, por ahí. O sea, pues no vamos a tener ahí la zona de vida o el clima adecuado. Caracterizar el tipo de suelo es importante. En primer lugar, saber que conocer al frutal, conocer un poco técnicamente el frutal, qué tipo de suelo pues es en el que mejor este frutal se desarrolla, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho para la adaptabilidad de la especie, para elegir la variedad, para elegir el patrón, ¿sí? Y pues esto nos va a ayudar a tener un adecuado desarrollo del cultivo. Por otro lado, es necesario que realicemos la instalación de pequeñas infraestructuras que son necesarias para frutales, por ejemplo, sistemas de riego, caminos, diseño de caminos, barreras de protección, barreras cortaviento, en fin, eso es parte importante. Ok, otra actividades importantes en el establecimiento de la plantación es realizar la labor de depuración del terreno. O sea, saber si esto lo vamos a ver a través de un análisis de suelo, saber si el suelo necesita una enmienda, necesita una fertilización de fondo, ¿no? Esto pues nos va a ayudar a tener éxito en la plantación. Y luego pues al momento de plantar frutales pues vamos a seguir la planificación establecida en la explotación. Una planificación muy similar a la que vimos en las primeras diapositivas. Ok. Tenemos que, en el momento de la implantación, pues tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Pues que el suelo es importantísimo para el momento de la plantación, ¿sí? Porque da soporte, da nutrientes, debe favorecer el crecimiento radicular. Vimos en una de las clases, nos dedicamos a ver los sistemas radiculares, cómo estos pues favorecen cómo el tipo de suelo va a favorecer al desarrollo y crecimiento radicular, o bien sirve pues para detenerlo, ¿no? También el tipo de suelo nos va a ayudar a facilitar el drenaje en el agua. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de sistematización del terreno o de sistematización del terreno, ustedes lo van a ver mucho, esta palabra mucho en la literatura que les compartí. Pues aquí nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Lo primero es identificar los desagües naturales, donde este terreno desagua de forma natural o donde nosotros vamos a necesitar implementar estructuras que nos ayuden a drenar el agua que este suelo puede acumular. Tenemos en la sistematización del terreno también tenemos que realizar un análisis de suelo. Eso es importante. Diseñar la plantación. ¿Qué marco de plantación voy a utilizar? Ya vimos algunos. Por ejemplo, el trazado de caminos, el replanteo de las filas, y luego vienen las labores propias de mecanización, su solado, corrección e incorporación de materia orgánica, surqueado, etc. Y pues luego, después de ya llevar a cabo la parte de mecanización del suelo, verificar y corregir los desagües, porque de repente en la mecanización pues borramos o desaparecimos algunos drenajes que ya teníamos o que tuvieron de forma natural. Ok, aquí traigo un checklist pues de los factores que tenemos que considerar al momento de la preparación del suelo. Lo primero pues tenemos que tomar en cuenta las características físicas del suelo, el contenido de materia orgánica que se tiene, las propiedades físico-químicas del suelo, la salinidad del suelo, si existe algún tipo de contaminación en el suelo, si nuestro suelo está propenso a una erosión, ya sea hídrica, eólica o algún otro tipo de erosión, y qué tipo de suelo, si es un suelo franco, si es un suelo arenoso, arcilloso, etc. Aquí tenemos el checklist pues, de la preparación del terreno. Esto pues, quizás está de más, sin embargo, la universidad pide que lo tocamos y lo estamos tocando. Acá, pues, como primer punto, pues, es la limpieza y nivelación del terreno, las labores profundas de preparación, labores superficiales de preparación del terreno, la preparación y regulación y mantenimiento del terreno, la aplicación de fertilización de fondo si fuera necesario, los tipos de redes de drenajes que vamos a utilizar, identificación y determinación de los drenajes naturales, materiales, si vamos a utilizar materiales filtrantes
Ojo con esto, si estamos en alguna zona donde los vientos son fuertes, tenemos que considerar también implementar eh, cortinas cortavientos, el cierre de la finca, los caminos de servicios, el equipo de riego, los materiales y equipos que vamos a utilizar, comprobación del funcionamiento total de la finca, sobre todo cuando hablamos de riego y drenajes, y las normas medioambientales para adaptarnos a ellas. Eso es en la preparación del terreno. Ya teniendo establecida la plantación de frutales, pues es necesario, en el momento de la plantación es necesario saber elegir bien la especie y la variedad. ¿Qué marco de plantación vamos a utilizar? El marqueo de este marco de plantación, el replanteo en el terreno si es necesario hacerlo, qué sistema de plantación y formación vamos a utilizar. Ya vamos a las clases de adelante, vamos a hablar de formación de frutales, de cómo se van formando los árboles, la plantación, realizar el proceso de plantación, qué estructuras de apoyo vamos a utilizar, bodegas, garitas de seguridad, etcétera. Si la plantación pues amerita que la planta en sus primeros días de vida le pongamos tutores, también tenemos que considerarlo, y la preparación y regulación del mantenimiento de esta plantación. En resumen, señores, al momento de planificar la finca, todo, aquí les estoy haciendo un cuadrito resumen de lo que hablamos. Al momento de planificar, pues tenemos que ver la selección del lugar, el diseño o marco de plantación, o la orientación de las plantas de calidad. Luego, al momento de definir y ejecutar ya la base de datos, pues tenemos que hacer una caracterización, análisis de suelo, incorporación de materia orgánica, si lo amerita, definición de las especies que vamos a implantar acá y, pues, lógicamente, el marco de plantación. Y al momento pues, de atender las plantas desde el inicio, pues acá indispensable el riego, la fertilización y control de plagas. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Quedo a sus órdenes por cualquier